Muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos nuevamente aquí reunidos para dar inicio a nuestra clase del libro de Romanos. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema dentro del libro de Romanos. Hasta ahorita hemos estado revisando todo lo que tiene que ver con lo que Dios hizo para justificarnos. Los primeros capítulos del libro de Romanos entonces nos ha llevado por esa temática. Nos ha mostrado que todos nosotros, todo el género humano, es pecador y que la única respuesta positiva que podemos nosotros tener es el aceptar al Señor Jesucristo como Salvador para poder ser salvos. Entonces ese sacrificio de Cristo, de acuerdo a como vimos en los capítulos que hemos estudiado hasta ahorita del libro de Romanos, el sacrificio de Cristo es lo único que nos puede dar vida eterna. Eh, pero una vez que hemos ya entrado y hemos revisado ese tema de lo que significa la justificación por la fe, de cuáles son los resultados de la justificación por la fe, pues llega la pregunta que tenemos que hacernos, una pregunta muy válida. ¿Y cómo es que debo entonces de vivir ahora? Si yo soy una persona que he sido justificado por la fe, y que ya se ha quitado de encima de mí la carga, el peso que el pecado y la condenación estaban haciendo en mi vida. Ahora, ¿cómo es que debo de vivir? Pablo entra ahora entonces a partir del capítulo 6 a tocar el tema de la santificación. Cuando hablamos de la santificación, vamos a estar tratando básicamente tres temas por ahorita. En los primeros capítulos, desde el capítulo 6 hasta probablemente el capítulo 8, si es que podemos llegar allá. Y vamos a tratar de ver qué es la santificación, cómo la describe Pablo aquí en la carta. También vamos a ver cuáles son nuestras respuestas, nuestras actitudes en base a la santificación, y vamos a tratar de ver también ese conflicto que se tiene como creyentes en el proceso de vivir una vida de santificación. Tocaremos el resto donde tenemos que hablar acerca del poder que tenemos para vencer, de la meta a alcanzar en la santificación y cuáles son qué certeza debo de tener de que soy una persona santa. Hoy nos enfocaremos, si el Señor nos lo permite, en lo que es precisamente el tema de la santificación, que es la base de la santificación, cuáles son las actitudes y los conflictos que como creyentes nosotros tenemos como personas que avanzamos en nuestra vida. Bien, entonces decimos, ¿verdad? Empezamos con el tema, la justificación la justicia de Dios que se revela a través de nuestra santificación. Entonces vamos a empezar el día de hoy con este tema, ¿verdad? Pero primeramente permítanme darles una breve definición o explicación de santificación, porque ese es uno de los temas que sí ocasiona algo de confusión dentro del pensamiento de muchos creyentes. Vamos a decir, ¿no? ¿Qué significa la palabra santificar, la palabra santo? La palabra santo significa que una persona está apartada. Santificar significa poner aparte. Cuando nosotros ponemos aparte algo que lo separamos, pues estamos santificando lo que hemos separado. La Biblia nos enseña que los que hemos creído en Jesucristo como Salvador personal, automáticamente somos apartados por Dios. Y ese estar apartados por Dios tiene lo que podríamos llamar una doble relación. El estar apartado por Dios para Él y el estar apartado vamos a decirlo así, ¿verdad? Apartado de el pecado. Entonces son dos elementos que Dios hace
cuando nos santifica, ¿no? Dos relaciones que Dios establece para nosotros cuando nos santifica. En primer lugar, nos aparta para Él, para que seamos suyos, y también nos aparta del mal, nos aparta del pecado, nos aparta de la maldad. Entonces, esto es lo que significa la palabra santificación. Si decimos que nosotros somos santos, entonces en este sentido estaremos diciendo que ya estamos apartados, que le pertenecemos a Dios y que hemos sido apartados del mal. Obviamente, cuando vemos esta segunda parte de estar apartado del mal, eh, vienen también muchas dudas en la mente. Eh, ¿Qué tan apartado pude estar o qué tan lejos estoy o qué tanto he dejado de practicar el mal? Bueno, la Biblia nos va a hablar aquí por lo menos, lo vemos aquí, vamos a encontrarnos con que nosotros como personas todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, esa no ha sido extirpada de nosotros. Por esto, cuando se habla de la santificación dentro de la Escritura, podríamos nosotros considerar tres aspectos o tres formas o tres definiciones de santificación. La primera es lo que se conoce como la santificación posicional. Es el hecho cuando Dios me aparta para Él y me coloca como parte de su familia. En ese momento yo soy santo porque posicionalmente le pertenezco a Dios. Ya nadie puede quitarme de esa posición que Dios me ha otorgado. Entonces soy santo de manera posicional. En 1 Corintios 1:2, en Filipenses 4:21 se mencionan estos tipos de santificación, lo que se conoce como santificación posicional. Pero también tenemos lo que se ha dado a llamar como la santificación progresiva o la santificación práctica, en donde decimos que ya nosotros, estando en esa posición de ser santos, nosotros empezamos a progresar en nuestra relación con Dios. Y en nuestra vida empezamos cada vez más a separarnos de lo que es el pecado. Es cuando tenemos las luchas en donde nosotros empezamos a dejar malos hábitos, en donde empezamos a desarrollar hábitos espirituales, y es lo que algunas personas han llamado el crecer espiritual. Eh, y ese crecer espiritual es cuando empezamos a darnos cuenta de cuáles son las cosas que agradan al Señor y las cosas que lo desagradan. Y de manera voluntaria nosotros en el poder del Señor empezamos a dejar aquellas cosas que desagradan al Señor. Entonces esto es lo que se conoce como la santificación progresiva. Vamos progresando en nuestra vida de santidad. Pero también existe un tercer elemento que es lo que se conoce como santificación final. En primera de Juan capítulo 3 versículo 2, Juan decía a sus lectores que nosotros vamos a llegar a ser como el Señor Jesucristo, que seremos como Él cuando le veamos, o sea, cuando estemos en su presencia. En ese momento, esa naturaleza pecaminosa con la que estamos batallando diariamente va a ser quitada de nosotros. Y nosotros ya no tendremos ninguna fuerza, ninguna tendencia hacia el pecado, sino que nuestra vida va a estar enfocada plenamente en Dios. Entonces serán vidas completamente sanas. Estaremos en la presencia de Dios. Entonces son tres tipos o clasificaciones de santificación que se ve dentro de la Escritura. Repito, la santificación posicional, en donde estoy colocado como parte del cuerpo de Cristo, le pertenezco al Señor y nadie me puede quitar de allá. La segunda es la santificación práctica o progresiva,
que es con la que batallamos, ¿verdad? Es la lucha diaria de vencer el pecado en nosotros, de vencer los malos hábitos y de enfocarnos en el Señor y de crecer. Y el tercero es la realización de esa santificación cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. Entonces, cuando vamos a entrar al libro de Romanos, el apóstol San Pablo va a enfocarse más en la segunda de estas tres. O sea, va a enfocarse mucho en lo que es la santificación práctica, porque es con la que nosotros tenemos problema. Así pues, ¿verdad? En los primeros versículos del capítulo 6, Pablo va a empezar a tratar esta pregunta: ¿en qué consiste entonces nuestra santificación? Bueno, Pablo va a empezar a mostrarnos aquí varios detalles que son parte de lo que ha sucedido con nosotros, ¿verdad? Y aquí empezamos a ver en primer lugar lo que, lo que es nuestra santificación posicional. En primer lugar nos está diciendo que nosotros como creyentes hemos ya muerto al dominio del pecado. Nótenlo bien, ¿sí? Ya hemos muerto al dominio del pecado. El apóstol San Pablo empieza con esta pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Entonces, el primer concepto que Pablo ataca es el hecho de qué somos, en dónde estamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad como creyentes? Pues nuestra realidad como creyentes, hermanos, es que hemos muerto al dominio, al poder del pecado. Es decir, yo dejé de ser ciudadano del mundo del pecado cuando recibí al Señor Jesucristo. Renuncié a esa esfera de vida que era la esfera del pecado. El pecado dominaba mi vida, el pecado tenía pleno control de mí, no lo tenía yo. Pero ahora, dice el apóstol San Pablo, la situación ha cambiado. Entonces, la primera cosa que debemos de entender cuando hablamos de la santificación es que ya no estamos bajo el dominio del pecado. Algunos hermanos me han preguntado: bueno, entonces, ¿por qué pecamos? Bueno, la verdad es que pecamos, ¿por qué? Porque queremos hacerlo. No porque el pecado tenga dominio de mí, sino porque a mí me gusta pecar, yo amo pecar, yo deseo pecar. Y vuelvo al punto: ese hábito que he tenido, no he terminado de romperlo por completo. Lo sigo haciendo y lo sigo haciendo por el puro gusto de hacerlo. Pero no porque el pecado ya tenga poder sobre mí. Quien tiene poder sobre mí es el Señor Jesucristo. Y ya el pecado no puede con el control de Cristo. Pero si yo entrego mi vida al control del pecado, entonces el pecado me domina. Pero yo soy el que determina entonces si peco o no peco, ¿verdad? Entonces la pregunta es: ¿por qué pecamos? Pues pecamos porque queremos hacerlo, no porque estemos bajo el dominio de, del pecado. Entonces, el primer concepto que Pablo ataca es este: que nosotros ahora ya estamos muertos al dominio del pecado. No tenemos ya ninguna relación, hemos sido separados del pecado. Entonces, Pablo nos había platicado, nos había escrito anteriormente acerca de la ley. Y cuando habló de la ley nos puso estos elementos, ¿verdad? Nos había dicho que la ley lo que hacía era hacer evidente el pecado. Y por eso hacía que la gracia se manifestara. Cuando el pecado se ponía en base a la ley, pues se mostraba realmente como lo que era, como pecado. Así que nosotros ahora, como creyentes, no debemos de permanecer viviendo en el pecado, porque ya no estamos bajo su dominio, ni siquiera estamos bajo el dominio de la ley para que nos esté mostrando constantemente el pecado. Ahora nosotros estamos bajo el dominio del Espíritu Santo. En el versículo 3 y 4, Pablo nos agrega algo más. No solamente nos dice que nosotros hemos
sido separados del dominio del pecado, sino que también nos dice que nosotros los creyentes hemos sido unidos a Cristo a través del bautismo. Dos cosas muy importantes, ¿no? Nos separó del pecado y nos unió a Cristo por el bautismo. Pablo en versículos 3 y 4 del capítulo 6 nos empieza a decir: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, noten el siguiente dato, ¿no? No solamente fuimos muertos al pecado, fuimos separados del pecado, sino que fuimos unidos a Cristo en el bautismo. Cuando hablamos aquí del bautismo, no estamos hablando del bautismo en agua, estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, por definición, es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros al introducirnos en el cuerpo del Señor Jesucristo. Precisamente en 1 Corintios 12:13, Pablo da esta definición, que hemos sido introducidos en el cuerpo de Cristo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es cuando nosotros entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y esto no es la iglesia local, es el cuerpo universal de Jesucristo, la unión de todos los creyentes, la iglesia espiritual, la iglesia que incluso no podemos ver porque está repartido por todo el mundo y que es el cuerpo mismo del Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo soy introducido en este cuerpo, es cuando yo soy bautizado. Entonces esta unión, ese bautismo, ese unirnos con Cristo, nos va a unir no solamente con un cuerpo, sino que nos va a unir con toda una experiencia. La experiencia del mismo Señor Jesucristo, la experiencia de su muerte y la experiencia de su resurrección. Así que como Cristo murió, nosotros también hemos muerto ya al pecado. Y como Cristo resucitó, nosotros hemos resucitado ya a una nueva vida. Y esta es el segundo elemento que Pablo está queriendo hacernos entender, que nosotros hemos sido unidos a Cristo para vivir una nueva vida. Ya morí al pecado y ahora estoy unido a Cristo para vivir una nueva vida. Así que esa es la vida que nosotros debemos vivir, ya no la vida sujeta al pecado. ¿Qué consecuencias? Entonces, nótenlo bien, si tenemos nosotros estos dos elementos, de haber muerto al pecado y de haber resucitado para vivir y estar en Cristo, ¿qué actitudes son las que debo de desarrollar? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cuál debe ser mi comportamiento? Decíamos, Pablo hablaba de una nueva vida, ¿sí? Esta nueva vida la vamos a ver descrita en los capítulos 5, el versículo 5 hasta el versículo 23 del capítulo 6. Vamos a ver entonces cuáles son estas actitudes. Recuerden, hemos muerto al pecado y ahora vivimos para el Señor. ¿Cómo debo de vivir para Él? En primer lugar, el capítulo 6, versículos 5 al 11, Pablo nos da la primera clave. Si yo soy una persona que quiero desarrollar mi vida espiritual y quiero ser una persona que viva una vida de santidad, lo que tengo que empezar a hacer es considerarme muerto al pecado, ¿sí? Es decir, yo no puedo tratar de seguir viviendo teniendo la misma mentalidad. Yo tengo que empezar a hacer un cambio de mente. Tengo que empezar a darme cuenta y aceptar mi nueva realidad de que ahora estoy vivo y estoy en relación con Cristo. Veamos cómo lo dice Pablo. Entonces,
Pablo dice que debo considerarme muerto al pecado porque ya estoy unido a Cristo. Noten bien cómo lo dice. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ese cambio de mente, de saber que ahora estoy unido a Cristo. O sea, ya si lo ponemos en términos contemporáneos, ¿no? Si, por ejemplo, yo me gusta el deporte y yo jugaba con un equipo, pero de pronto ya no soy parte de ese equipo, ahora soy parte de otro, yo tengo que entender que mi relación con el primer equipo terminó. Entonces yo tengo que enfocarme en lo que es el equipo en el que estoy ahora. Entonces, esto es lo que debemos de empezar a hacer, ¿no? Entender y aceptar el hecho de que ahora somos parte del cuerpo de Cristo y de que por ser parte de Cristo, todo el cuerpo de pecado, todo lo que era la vida de pecado ya desapareció. Yo he resucitado a una nueva vida, he entrado a una nueva relación, que es mi relación con Cristo. Estoy unido al Señor Jesucristo. La segunda cosa que debo de hacer es considerarme muerto al pecado porque ya he sido justificado y vivimos con el Señor Jesús. ¿Sí? Pablo dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Entonces, la segunda consideración que tengo que hacer es que si me considero muerto al pecado, ¿es por qué? Porque ya he sido justificado. Ya no le debo nada al pecado. Eh, ya no, mi deuda hacia el pecado ya fue saldada. Cristo pagó por mi pecado. Entonces yo ya no tengo por qué seguir dependiendo o por qué seguir obedeciendo al pecado en mi vida. ¿Sí? Ahora yo tengo una nueva vida, estoy relacionado con Cristo, mi unión con Cristo me debe de hacer ver la cosa de manera diferente porque yo sé que ahora vivo y que viviré con el Señor Jesucristo. Entonces, también Pablo dice que el hecho de considerarme muerto al pecado lo debo de tener en mente constantemente, porque ahora ya vivo para Dios, o sea, ya debo de tener otro enfoque. Eh, una de las razones básicas por la que nosotros pecamos es porque también perdemos este enfoque, nos olvidamos que somos parte del cuerpo de Cristo, nos olvidamos que no le debemos nada al pecado, pero también nos olvidamos que nuestro enfoque ahora está en Dios. Pablo dice en versículos 10 y 11, porque cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, o sea, murió definitivamente. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro enfoque entonces debe ser este, vivir para Dios. Cuando uno tiene un enfoque claro de dónde debe de ir la vida, pues uno lo puede seguir con mucha facilidad. Es como si dijéramos nosotros, ¿no? Que tenemos un trabajo y ese trabajo lo tenemos que guardar, lo tenemos que conservar porque tenemos una familia a la cual a la cual cuidar, a la cual proveer. Entonces, si mi enfoque es mi familia, yo voy a hacer todo por mi familia. Si voy a trabajar duro, voy a trabajar bien, voy a tratar de no perder ya ese trabajo, sino mantenerlo y utilizarlo. ¿Sí? Entonces, esto nos sirve como un ejemplo para pensar precisamente en lo que ahora debe ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque ahora es Dios. Y Dios me ha librado
de la condenación de la muerte, me hizo morir al pecado y resucitar en Cristo. Y ahora me da un objetivo para vivir. Y el objetivo para vivir es vivir para Él. Tratar de buscar las cosas que a Él le agradan, las cosas que a Él le gustan. Y ese debe entonces ser nuestro enfoque. Entonces, si yo estoy muerto al pecado, debo morir al pecado con el enfoque de que ahora vivo para Dios. Y eso es lo que debe de impulsar mi diario vivir. Ahora, la segunda cosa que debo de hacer no es solamente recordar que he muerto al pecado. También lo que debo de hacer es lo que muy a menudo se nos recuerda, ¿no? Que debemos de vivir vidas rendidas a Dios. En el versículos 12 al 23, Pablo desarrolla todo este concepto de una vida rendida a Dios. ¿Cómo puedo yo rendir mi vida a Dios? ¿Qué significa eso de rendir mi vida a Dios? Bueno, Pablo empieza a definirlo así, ¿no? Una de las formas de entender el rendimiento de una vida a Dios es de convertirnos en instrumentos de Él, en no permitir que el pecado empiece a gobernar nuevamente en nosotros. Si yo doblego mi vida a los intereses del pecado, lo estoy dejando reinar en mí. Pablo dice, en primer lugar, tenemos que renunciar, tenemos que rechazar toda esta vida de pecado. En el versículo 12 Pablo dice, y muy enfáticamente, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, no permitas que tu cuerpo sea dominado por las pasiones de la carne, por las pasiones corporales, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, que los miembros de tu cuerpo no sean instrumentos de mal, sino por el contrario, Pablo dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia para que el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué es lo que debemos entonces hacer? Pues que nuestro cuerpo se convierta en un instrumento de Dios. Entonces, una vida rendida a Dios es esa vida en donde cada uno de nosotros utiliza su cuerpo para servir a Dios. Se convierte en un instrumento de Dios. ¿Qué podemos hacer con nuestro cuerpo como instrumento de Dios? Bueno, hay muchas cosas que podríamos hacer con nuestro cuerpo, servir a la gente, adorar al Señor. Entonces, nuestro enfoque en Dios obviamente se va a realizar a través de las cosas que hacemos nosotros con nuestra vida. Esa es la primera cosa que Pablo nos dice. Además de esto, nosotros no solamente debemos rendirnos a Dios, sino que también debemos de rendirnos a Dios, sino que también debemos servir a Dios en obediencia. Si yo quiero crecer en santidad, obviamente voy a hacer lo que antes Pablo me dijo, rendir mi vida al Señor, que mi cuerpo sea para el servicio de Dios. Y el segundo de ellos es servir a Dios, pero servirlo en obediencia. Versículos 12 al 23, Pablo desarrolla todo este concepto, pero específicamente en versículos 15 al 16 nos dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces, Pablo es muy enfático. Tú quieres servir al Señor, tú quieres desarrollar una vida de santidad, pues tenemos también que agregar a esto una vida de obediencia. ¿Sí? El hecho de no estar bajo la ley, como la ley mosaica, donde están los mandamientos establecidos, el hecho de no estar bajo esa ley no significa que nosotros vamos a pecar con toda libertad.
porque finalmente estamos en la gracia. Pablo dice, no, de ninguna manera. ¿Sí? Yo tengo que vivir en obediencia a Dios. Y aquí es donde salta entonces la pregunta, ¿y cómo puedo saber en qué áreas o qué cosas debo hacer en obediencia a Dios? Bueno, normalmente se habla y se dice que aunque nosotros no estamos bajo la ley mosaica, aún estamos bajo la ley de Cristo. Y cuando entramos a la ley de Cristo, nosotros nos encontramos con varios mandamientos que fueron claros y específicos del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son estos mandamientos? Bueno, ustedes los recuerdan muy bien, ¿no? El primero de ellos y el más grande de todos los mandamientos es amar a Dios. ¿Sí? El amor se convierte en el mandamiento más importante de Dios para nosotros. Y el segundo es amar a nuestro prójimo. Es decir, nuestras relaciones interpersonales se deben de desarrollar dentro de un marco de amor. Y en ese marco de amor vienen muchas cosas que encontramos dentro de la escritura que debemos hacer. Cosas como el perdonar, cosas como el compartir la palabra, cosas como el ayudar, cosas como el servirnos unos a otros. Todo esto es parte de lo que es la ley de Cristo. Yo no estoy bajo la ley mosaica, pero tengo la ley descrita en mi corazón, la ley de Cristo que me mueve y que me dirige. Entonces, como creyente, si yo quiero desarrollar una relación creciente de vida espiritual, yo tengo que vivir una vida de servicio a Dios, pero sometida a esa ley de Cristo. ¿En dónde voy a encontrar esa ley de Cristo? Hermanos, lo sabemos perfectamente bien. La ley de Cristo la encontramos en la palabra de Dios. Cada vez que nosotros leemos la Biblia y empezamos a leer qué es lo que se nos exhorta a hacer, ¿verdad? Ahí es donde estamos encontrando nosotros la ley de Cristo. Entonces la ley de Cristo la encontramos dentro de lo que es el Nuevo Testamento, dentro de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, debo de rendir mi vida a Dios, pero también debo de vivir una vida de servicio sometido a Dios. En los versículos 17 a 19, Pablo nos dice que debemos servir a Dios también con una vida de justicia para santificación. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, ¿cómo voy a vivir yo? Pues voy a vivir como siervo de la justicia. ¿Y qué significa ser un siervo de la justicia? Pues significa que soy una persona que todo lo que hago, lo hago justamente, lo hago en justicia. No voy a hacer, no voy a cometer iniquidades, no voy a conocer, no voy a practicar violencias, no voy a practicar nada que esté fuera de la justicia de Dios. Si nosotros nos vamos a convertir en esos esclavos de la justicia. Y Pablo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando nosotros empezamos a practicar la justicia y a vivir en la justicia, empezamos nosotros a desarrollar una vida de santidad, porque estamos haciendo aquellas cosas que a Dios le agradan. Entonces debemos vivir una vida de justicia. También debemos de vivir una vida de servicio que produzca, que se enfoque en el desarrollo de nuestra santificación. Versículos 20 al 23 nos dicen, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En qué debo de enfocarme? En una vida que produzca santificación. ¿Sí? Algunas personas han dicho de manera práctica, si yo tengo dudas sobre algo que tengo que hacer, bueno, mejor no lo hago. O bien me pregunto, ¿será esto algo que agrada a Dios? Algo de lo cual Dios puede decir, eso está fantástico, qué bueno que lo hiciste. Si es eso, entonces podríamos ir adelante. ¿Verdad? No estamos hablando aquí nada más de manera subjetiva, porque nuevamente volvemos a lo que decíamos anteriormente, ¿no? Para poder evaluar lo que Dios quiere de mí, no tengo que estar inventándome lo que Dios querría de mí, sino que tengo que ir a la Biblia. Si estoy lleno de la palabra de Dios, entonces fácilmente voy a poder discernir aquellas cosas que van a desarrollar mi santificación. Entonces debo desarrollarme en una vida de santidad. Bien, entonces como ustedes pueden observar, si vivir una vida de santidad, entonces nos lleva al concepto de que nosotros como creyentes hemos muerto al pecado y estamos enfocados ahora en una nueva forma de vida que nace de mi relación con el Señor Jesucristo. Pero tengo que ser consciente, tengo que empezar a desarrollar este cambio de mente, considerarme muerto efectivamente al pecado. Además de esto, considerarme parte del cuerpo de Cristo, sí, parte de Cristo, pero también considerarme una persona que está sirviendo a Dios, entregado a Dios, que ha rendido su vida al Señor. Ahora, yo sé que este tipo de vida obviamente nos va a llevar a tener conflictos. El dar pasos en nuestro crecimiento siempre crea conflictos y Pablo va a entrar a estos conflictos de la santificación y conflictos que se encuentran relacionados precisamente con la ley. El primero de esos conflictos es el del creyente y la ley. En los versículos 1 al 6 del capítulo 7, Pablo ataca este tema. ¿Qué conflictos o de qué manera nos conflictúa la ley a nosotros los creyentes en nuestro desarrollo espiritual? El primero de ellos es el hecho de que la ley ya no tiene poder sobre quien ha muerto. ¿Sí? Y eso lo vemos en cualquier circunstancia, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, tiene una deuda económica y se muere, pues la ley no puede hacer nada precisamente con la persona que ha muerto y que tenía la deuda. Es el mismo concepto que tenemos ahora aquí. Yo no puedo entonces ya depender de una ley para mi santificación, porque yo ya estoy muerto a la ley. Pablo dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como quien conoce la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Es decir, en tanto que yo vivo y estoy bajo la ley, yo tengo que obedecer la ley. ¿Sí? Es decir, si la ley dice que yo tengo que tener una licencia de manejar para poder conducir, yo no puedo conducir sin una licencia de manejar. ¿Sí? La ley entonces se convierte en mi señora. ¿Sí? Me está diciendo, tú tienes que tener una licencia de manejar. ¿Sí? Y si me detiene algún policía y no tengo licencia para manejar, entonces la ley mismo me condena. Así es pues la ley mosaica, ¿no? Cuando nosotros creímos en Jesucristo como Salvador personal, nosotros morimos a esa ley. Y nos da aquí un ejemplo Pablo, ¿no? El ejemplo de la persona que tiene una mujer y que muere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si en vida la mujer se va con otro hombre, la ley la condena. Pero si el hombre ha muerto, entonces la ley la libera. Entonces la mujer es libre de la ley anterior. Así pues, entonces el primer conflicto que debemos entender
es que para poder vivir en santidad, no tengo que sujetarme a la ley mosaica porque ya estoy muerto. No tengo que hacer las cosas por obligación, por ley, sino que tengo que hacerlo de manera voluntaria porque es mi servicio al Señor. ¿Sí? Pablo recalca el hecho, versículos 4 al 6, de que hemos muerto a la ley. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, no es que yo haya muerto, de que yo me haya suicidado a la ley, sino que al morir Cristo y unirme a Cristo, entonces yo morí a la ley. ¿Para qué sirvió la ley? Versículos 3, 7 al 13, Pablo nos dice que la ley simplemente sirvió ¿para qué? Para que nosotros se manifestara el pecado. Entonces, el pecado acaba con la vida, el pecado mata a la persona. Y Pablo nos lo dice, ¿no? La ley revela el pecado y vive al pecado que nos mata. Versículo 7 dice que pues diremos, la ley es pecado, no, de ninguna manera, pero por la ley nosotros conocemos el pecado. ¿Cuándo conocemos el pecado? Cuando la ley nos dice no codiciarás, no hurtarás, no hablarás falso testimonio. Entonces es cuando conocemos que somos pecadores, ¿sí? Entonces la ley no me va a ayudar a crecer, porque la ley lo que va a hacer es oprimirme y mostrarme todo lo pecador que yo soy. Sin embargo, la ley es buena. Pablo termina diciendo, luego lo que es bueno vino a ser para muerte para mí, sin ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Es decir, la ley mostró que éramos pecadores, y al mostrarnos que éramos pecadores, entonces el pecado se hizo pecaminoso en nosotros, se hizo fuerte en nosotros. Entonces, la ley, el problema primero que tengo yo es el de la ley. No puedo yo crecer por medio de la ley. Y la segunda cosa es que tampoco puedo yo crecer y ser santo por la naturaleza pecaminosa que hay en mí. El apóstol Pablo aclara básicamente que nosotros somos vendidos al pecado. Carnalidad es un concepto que Pablo utiliza para decir que una persona está viviendo bajo ciertos principios que tienen que ver con la satisfacción de uno mismo. La carnalidad es hacer las cosas no que agradan a Dios, no las cosas que son de Dios, sino las cosas que son mías y que me agradan a mí y que me satisfacen. Y que en una forma, y al hacerlo, me distancian de mi relación con Dios, porque Dios no las aprueba. No estoy hablando nada más de tu trabajo, sino que estoy hablando también de actitudes, de las pasiones naturales que hay en nosotros. Pablo dice que esta es la carne es esa forma de vivir alejado de Dios, llenando nuestros propios apetitos. Y Pablo dice que nosotros sabemos que la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales, somos vendidos al pecado, ¿sí? Y es aquí donde Pablo entra a su lucha personal, cuando declara, para ilustrar esto, que las cosas que él quiere hacer, las cosas que agradan a Dios, las cosas que, podríamos decir en un momento, las cosas que Dios aplaude, esas cosas, dice Pablo, no las hago, sino que hago lo que quiero. Vamos a ver cómo lo explica Pablo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, o sea, lo que agrada a Dios, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, mi pecado es lo que aborrezco y es lo que hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, mi naturaleza pecaminosa es la que me mueve, la que me impulsa a hacer todas estas cosas desagradables delante de Dios. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Sí? Es decir, en nosotros
la naturaleza, lo que es natural para nosotros es hacer lo malo. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo se da cuenta de este hecho. Estamos vendidos al pecado. Estamos vendidos a nuestra naturaleza pecaminosa, a esa fuerza, a ese poder que nos incita a pecar. Entonces Pablo llega a esta conclusión. ¿El mal está dónde? El mal está en nosotros. Por eso Pablo no tiene más remedio que buscar de alguna forma la ayuda de Dios y grita: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Recuerden, al final de todo, Cristo va a quitar de nosotros nuestra naturaleza pecaminosa. Bien, hermanos, entonces entendemos, o espero que captemos precisamente este concepto, ¿no? Que nosotros como creyentes somos creyentes que vivimos para el Señor. Somos personas, somos creyentes que estamos siguiendo al Señor, que estamos buscando al Señor. Bien, entonces, para dejar entonces en claro el tema de este día, pues decimos lo siguiente, ¿no? Que en este capítulo el apóstol San Pablo ha estado hablando de la santificación. La santificación es la acción mediante la cual Dios me aparta del pecado y me aparta para Él. Voy a tener entonces una lucha constante al tratar de vivir para Dios, porque en primer lugar siempre voy a tener el conflicto con la ley, pero también siempre voy a tener el conflicto con mi naturaleza pecaminosa. Así que, mis queridos hermanos, les dejo entonces con este hecho, ¿no? Nosotros, ahora como creyentes, vivimos para nuestro Dios. Estamos para Él y estamos para servirlo. Y debemos entonces de vivir vidas entregadas a Dios para desarrollar nuestra santificación. De mi parte es todo. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros.